Bienvenidos a la pantalla de Canal 7 de Jujuy, a la propuesta de todos los días a esta hora. Entre líneas, hoy un tema atrapante. Adicciones, pero adicciones en un punto particular. Obviamente estamos hablando del punto de tratamiento. En instantes nada más el detalle de nuestra invitada del día de hoy, del perfil de nuestra invitada, para hablar de este tema tan particular. Un saludo inmenso a Mariana Benavides, que todos los días nos sigue a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Esta producción que también está a través de la pantalla de DirecTV, de Flow y de Canal 4 Go. Un abrazo grande para todos los que nos sintonizan a esta hora de la jornada, también de Salta y de Tucumán. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestra invitada. Hoy nos acompaña Laila Quintar. Ella es psicóloga clínica recibida en la Universidad Nacional de Tucumán. Desempeñó sus funciones como presidenta de la Fundación Freudiana. Desde el año 1996 trabaja en El Umbral, institución creada ese mismo año y que es referencia en Jujuy para la contención, el acompañamiento y el tratamiento de personas desde los 13 años de edad y con adicciones. Actualmente es directora de ese centro de contención psicosocial. Nada más en este living con Laila Quintar vamos a hablar obviamente de todo el trabajo que se hicieron en estos 25 años en El Umbral. Claro, año 2021, año de las bodas de plata de esta institución, pero también vamos a hablar de las adicciones en líneas generales y obviamente el objetivo que persigue al frente del Umbral desde hace tantos años. Pausa y ya volvemos. 14:13. Hoy le agradezco a Laila Quintar que está aquí con nosotros. Gracias por haberte acercado entre líneas. Todo un honor para nosotros tenerte acá en el living. Gracias, Claudia. De verdad, sos toda una institución en Jujuy. Sí. Sos toda una institución. Laila, me encanta el nombre del programa, Entre Líneas. Es que hay muchas cosas para hablar y algunas que generalmente suelen quedar colgadas y nos gusta ir ahí. Y las cosas que se dicen punto. entre líneas, las cosas que no se dicen, que se dicen. Y las que hay que aprender a leer también. Exactamente. Me encanta el nombre de tu programa. Laila, ¿qué es El Umbral? Bueno, El Umbral, te digo, el nombre es el Centro de Asistencia y Orientación de las Adicciones. Celebramos 25 años, creo que a partir de ese aniversario es que viene un poco la invitación a este programa, claro creo. Que sí. Lo cual les agradezco, porque tenía ganas de contar muchas cosas y decir cosas del Umbral. Excelente, ¿Sí? Excelente. Ahora, el tratamiento de las adicciones, desde 1996, que has comenzado a trabajar, que has estado al frente, hasta ahora, se han ido modificando las adicciones. Muchísimo. Vos no te olvides que a nivel nacional, en Argentina se hablaba en esa época, había consumo, pero se hablaba como de un país de paso. Tabú. No de consumo, como que era un país, tabú, ¿no? como que era un país de paso de la droga, no de consumo. Jujuy, se refería a Jujuy como que era un país, una provincia de paso, no de consumo. Y había consumo. Había consumo, sí, pero en comparación al que hay ahora, medio que la institución al principio cuando es creada, la demanda que teníamos era mínima, tal es así que la abrimos como una atención a todas las patologías compulsivas, a la compulsiones patológicas, un poco para justificar la institución. Entonces sí se atendía consumo de alcohol, consumo al juego, y lo que más había era consumo de marihuana de vez en cuando, porque se estaba la caza y a la pesca de los chicos que fumaban porro en la plaza. Claro. Al punto de que había dos leyes, la medida educativa y la medida curativa, que se trabajaba conjuntamente con los colegios, con las escuelas. Entonces el chico que consumía muy levemente se le daba la posibilidad de una cierta educación, digamos, a nivel escolar. Y la medida curativa se le daba la opción a estos jóvenes que encontraban en la plaza fumando un porro, tal vez, se le daba la opción de hacer un tratamiento de 6 meses en el Umbral, o bien 6 meses detenido, obviamente que optaban por los 6 meses en el de Umbral. asistencia al Umbral. Claro, con una atención que no era estar internados o incluía la internación. No, siempre fue ambulatorio. Siempre fue ambulatorio. Ni se pensaba en una institución con internación en ese momento. No era necesario. No era necesario. Casos para
por alcoholismo sí, por ahí eran más necesarios algunos episodios agudos donde fuera necesario la internación. Bien. Pero cuando se hablaba de una institución para internación decíamos, es mucho más barato pagarle el taxi a una institución de las que ya hay, que pensar en armar una institución con internación. Claro que sí. Y ese umbral... Por eso es lo que es importante por ahí, porque debo decir, bueno, el aniversario de una institución más, no es una institución más, porque una que fue pionera, fue la primera institución que se ocupó, o se empezó a hablar inclusive del tema de las adicciones. Un poco cuando me hacen cargo un poco de esta institución, te puedo decir que en cuanto a literatura era muy poco el conocimiento que tenía. Fue ponernos a buscar, a conseguir por todas partes material, formarnos antes de abrir las puertas, formarnos, leer, armar el equipo. Recibimos mucho asesoramiento de Hugo Freda, que es un referente internacional en el tema de las adicciones. Tuve la oportunidad de estar con él en Buenos Aires, me trajo una caja de libros, todo en francés. Bueno, algunos pudieron ser traducidos, otros no. Y después, cuando nos iban a entregar el cheque para comprar la casa, armamos unas jornadas regionales sobre el tema de las adicciones. Y como invitado especial, que justo estaba en Argentina porque él vivía en Francia en ese entonces, y como invitado especial esta persona. Ahí es cuando viene con la caja de regalo del material. Qué hermosa vivencia realmente. Y en la Secretaría la de Buenos Aires, que es la que se arma en el gobierno en la presidencia de Menem, que se arma también, estaban en los primeros pasos de que entonces tenían un departamento de asistencia, otro de investigación, otro de asuntos administrativos. Y bueno, íbamos conversando con esta gente, la que hicieron posible que entreguen el cheque porque confiaron un poco en mí, porque había un convenio, había una promesa política de la entrega de ese cheque. Y como yo estuve trabajando bastante con esta gente, viajando, yendo y viniendo, un poco, bueno, confiamos en vos esto. Así que fue buscar la casa, encontrarla, armar el equipo, armar la gente, armar el proyecto, diseñar todo el tema de la ley, cómo se va a trabajar y todo eso. Y un poco lo que te decía, y fue muy necesario, o sea, te dabas cuenta que todo esto, armarte para la asistencia, sin tener un pilar de investigación, de enseñanza, de aprendizaje sólido, no es posible. Menos en esa época, porque ahora hay folletos, circula por internet, todo eso, pero en esa época no. Entonces, como meses antes se había armado se había creado la Fundación Freudiana, 2 años antes. Claro. Que estabas como presidenta de la fundación. Sí, sigo estando. Ah, perfecto. Yendo y hablando con un secretario del ministro de Salud, Pestalardo. Sí, era su nombre, ¿te acuerdas? Sí, sí. Un hombre muy agradable, le contaba y surgió la idea de hacer un convenio entre la Biblioteca Analítica y el Umbral. Entonces, el Umbral, Centro de Asistencia y Orientación de las Adicciones, la biblioteca, que es un lugar de investigación y de transmisión de enseñanza, hacer un convenio. El Umbral ocuparía las instalaciones a partir de las 8 de la noche. Tenemos nuestras bibliotecas que creo que están... Sí, es un poco lo que veíamos hace un ratito. Y la gente de la biblioteca formaba al que quisiera iniciarse en la asistencia de las adicciones, ser un poco los referentes en este tema. Y bueno, ese convenio se mantiene hasta ahora, hay que ratificarlo, todo eso, pero se mantiene. O sea que funcionó a la par el Umbral y la biblioteca. Era empezar de cero, era las comenzar a trabajar en un tema del que no había mucha información y había que construir. Había que construir cómo trabajar, encontrarte con las frustraciones con las que te vas encontrando con este tema. Y en ese momento, bueno, trabajar con los chicos que, en base a la literatura que uno tenía, que generalmente era que llegaba de afuera, se hablaba de las drogas duras y las drogas blandas. Entonces dividíamos marihuana, drogas blandas, cocaína, drogas duras. Y hoy el abanico es inmenso. Hoy te das cuenta que realmente la droga dura aquí es la pasta base. La pasta base. ¿Qué otro tipo de consumo se registra acá? ¿O ven ustedes a través del Umbral? Porque está, o sea, independientemente de lo que era el porro del 1996, se han ido incrementando otras
¿Cuáles son las por que el ustedes cual ven? consultan, la mayoría es por el consumo de pasta base, que se vuelve problemático y de mucho sufrimiento para el que consume en algún momento, para la familia, para las parejas, para los vecinos, para el barrio. Claro, que se vuelve peligroso, que también tiene una beta peligrosa, ¿no? Porque es tan compulsivo el consumo, tan compulsivo, tan desesperante, que vale todo. Si tienen que robar, matar, sacrificar las joyas de la abuela, como se dice, los objetos de la madre, de la familia, todo eso Cualquier cosa es tiene válida. límites. Cualquier cosa es válida. Laila, en un tiempo se hablaba de el consumo de alcohol como el disparador principal de un crecimiento de adicciones o consumos de otros tipos de productos. Sigue siendo, cuando se habla, así? sí, cuando se hablaba de la puerta de entrada, que era la marihuana, no. El alcohol es la puerta de entrada. Inclusive, jóvenes que son consumidores, y cuando se incrementa la necesidad de ir a consumir base, por ejemplo, cocaína, y después de tomar alcohol. Es como que lo dicen, ¿no? Si yo pudiera evitar tomar alcohol, evitaría consumir la base. O sea, en las rondas de amigos, los encuentros empiezan con el alcohol y terminan después buscando apartarse del grupo, buscando el consumo de la base. Obviamente el crecimiento de la droga es algo visible, el crecimiento del consumo de sustancias adictivas es visible, pero en la experiencia que te toca tener, ¿ha disminuido la edad del consumo? Lo que había mucho antes, cuando margen? comenzamos, lo que sí había eran chicos que consumían Poxirram. En esa Los niños época, de la calle, sí, niños en las terminales, típicos que consumían Poxirram. Ahora empiezan con la base. Empieza con la base. Sí. Y como se volvió, además, la base se volvió un medio de vida, ¿no? Un medio económico, hay familias enteras que venden base. Vende la madre, el padre, los chicos, todo. Se volvió una forma para sobrevivir, ¿no? Económicamente. Ante la crisis económica que hay crisis, como quien dice, también avanza esto como una salida laboral. No puedo dejar salida laboral. Sí, se entiende, un modo de vida. Un modo de vida. Laila, no puedo dejar de preguntarte cómo es psicológicamente, cómo es para una persona que trabaja en el umbral o en contención de adicciones poder sobrellevar todos los días esta carga que es tremendamente fuerte de ver chicos adictos, familias que hacen de la venta de droga una salida económica. ¿Cómo te sobrepones todos los días a poder seguir adelante con este tipo de carga emotiva? Sí, primero te sentí como más omnipotente, ¿no es cierto? Pensando que podés solucionar todo. Porque la parte social es muy grande, digamos. Son chicos de riesgo, al haber riesgo económico, riesgos sociales, el riesgo de caer en el consumo, el suicidio, alcoholismo, juego. La crisis económica conducen también a otras crisis, ¿sí? Porque lo que lleva al consumo, la mayor parte, es la angustia. La angustia de vivir, la angustia existencial, la angustia de resolver conflictos, la angustia de crecer, la angustia de pasar de ser un niño a ser un adolescente, Presiones la angustia, sociales. Todas las presiones existenciales llevan a la angustia. Si no se sabe vehiculizar la angustia, se cae o en las drogas legales o en las drogas ilegales. O sea, hay un sector que es más consumidor de drogas legales, digamos, ante estos pasajes existenciales, ¿no? Bien. De evitar resolver cosas, de evitar sufrir menos ante problemas, sufrir menos ante un cambio de posición. O sea, siempre se trata de evitar el sufrimiento, la angustia sobre todo, ¿no? Claro. Primero decías la omnipotencia y después viene... No, y después decís, frustración. bueno, cada zapatero a tu zapato, como se dice el dicho, los problemas sociales no los vamos a poder resolver nosotros, ni nos incumbe resolver los problemas sociales. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? Asistir, que el que está sufriendo sufra lo menos posible, ayudarlo a encauzar una decisión, si hay una decisión de dejar de consumir, porque no todos tienen la decisión de dejar de consumir. Lo que buscan muchas veces es parar un poco
parar un poco el consumo porque ya están consumidos, digamos, hasta físicamente, para seguir empezando, para volver a retomar. Eso se ve muchísimo, porque al principio también cuando empezó a haber esta problemática de la pasta base, ahí sí fue necesario pensar en instituciones con internación. Entonces nuestra solución nos parecía internarlos, los chicos. Como que era importante internarlos, que tuvieran un lugar, pensando que sí podría ser una cura. Entonces se derivaba a Entre Ríos, había instituciones religiosas, había varias, se derivaba a Salta, a La Rioja, a Buenos Aires en algunos casos. ¿Y qué es lo que nos encontrábamos? Que pasaba una internación de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, volvían y al muy poco tiempo volvían al consumo. O sea, todo lo que se había invertido en esa persona... Es más, llegaban a veces a la terminal y de la terminal se iban directamente al bajo a consumir. Entonces te das cuenta que sí, la internación es necesaria, pero no es la solución. O sea, es necesaria porque salir solo de un estado de consumo compulsivo, salir solo, tener la voluntad y la decisión, si no hay una familia que lo contenga, que lo ayude, que colabore, la institución al menos hay pares y hay profesionales y hay gente que lo va a acompañar en ese momento de desintoxicación que se le llama. La desintoxicación del cuerpo se logra, obviamente, a los pocos días. El cuerpo está desintoxicado. Lo difícil es desintoxicarse psicológicamente. ¿Se curan las adicciones? No sé si llamarle cura, pero al menos se logra de que deje ser su obsesión, su pensamiento principal, el tema del consumo. De que deje de ser la solución, sí, la solución a sus problemas, las adicciones. Laila, recién decías... Hasta ahora chicos jóvenes por ahí llevan, en lo que va de sus vidas, han logrado sostenerse sin el consumo. Qué bueno. Pero no podés decir, porque la droga ¿cómo aparece? Aparece como un remedio en algún momento, aparece como una solución. O sea, ante un exceso de angustia, ante una problemática, ante muchos problemas. Si hay un problema de familia, problema económico, problema social, problemas de aquí, es como que se consolidara la deuda, como la consolidación de la deuda. Se consolida todo en el malestar y se soluciona perdiéndose, separándose del problema. Claro. Porque lo que logra, sobre todo drogas como la pasta base, por ejemplo, es una separación con el otro. Es una separación de la problemática. Entonces, es como el compulsivo con los dulces, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse delgado si se interna, hace una dieta? Sí, puede sostenerse. Algunos pueden sostenerse para siempre. Otros no saben. Están en un cumpleaños, en una fiesta, se tentaron con un pedazo de torta, después vino otra, y después, bueno, el lunes empiezo, y no, el otro lunes, y así va pasando, y vuelven a recuperar su peso. No podés decir que sí, adelgazó y es para siempre. Conceptos durísimos, porque hasta en cierta medida todos somos adictos, en mayor o en menor medida, a algo. Sí, todos somos sujetos que podemos entrar en la compulsión, ¿no? De alguna cuestión u otra. Y con las adicciones, siempre, yo a los jóvenes siempre les digo, cuando van buscando otra vez, no hay ninguna droga, ninguna sustancia que te permita que te olvides del resultado, del efecto o de la satisfacción que encuentra en su momento, en el primer momento sobre todo. Seguro que sí. Es una cuestión de voluntad, de decisión y de buscar apoyo, los apoyos que sean necesarios. Hay quienes necesitarán un apoyo religioso, otro terapéutico, otros con internación, otros grupos de autoayuda, porque es buscar la salida por donde se pueda, claro. ¿Sí? Recién decías la palabra nosotros, de nosotros, el trabajo que hacemos, que encaramos. ¿Cuánta gente te acompaña, Laila, en el umbral? Inicialmente fuimos 3 trabajadoras sociales, 3 psicólogos y personal de maestranza, administración, 3. Más o menos el equipo era así, 3, 6, 9 personas. ¿Hoy? Y las trabajadoras sociales en ese momento, que no teníamos tanta demanda, en ese momento hacían mucho trabajo de prevención. Entonces era según el barrio, según qué zona,
estar atento a cuál era la problemática de ese lugar, qué es lo que se consumía, qué edades, etcétera, etcétera, y hacían talleres específicos para ese lugar. Claro. Sobre todo dándole lugar así que sean los jóvenes o los niños en su caso, o los adultos quienes hablaran. Y en base a eso, bueno, más o menos encarar algún tipo de resolución y de derivación a la institución. Claro que sí. Y en la institución, bueno, ver en qué casos era necesario derivarlo a una internación corta, larga, de 2 días, de 6, de 3 semanas, etcétera, etcétera. Ir viendo, claro. ¿Y hoy cuántas personas son? Y hoy, bueno, como te digo, les decía en el programa el otro día, a mí me da mucha pena, mucha tristeza. Pasaron 25 años, no estamos en el organigrama. No figuramos en ningún organigrama. Cuando esto se ha creado, el apuro de crearlo y las conversaciones que había con Buenos Aires, con Jujuy, si dónde convenía que esté, si convenía que esté en gobernación, convenía que esté en salud, en educación, donde era importante que esté, y que los papeles tenían que salir, teníamos que empezar, se puso en la órbita del Ministerio de Salud. Giró en la órbita durante 20 y tantos años. Claro. Entonces cada vez que asumía un gobierno, un ministro y todo eso, la promesa de que, bueno, el organigrama iba a estar aquí, dependiendo del hospital, dependiendo de esto, dependiendo del otro. Terminaba esa gestión, no estuvimos en el organigrama, se pasaba al gobierno siguiente. Y así pasaron los 25 años y no estamos en el organigrama. O sea, no tenemos presupuesto. Todos los profesionales con los que arrancamos somos de otras instituciones, fuimos adscriptos. En un principio nos manteníamos con colaboración de los pacientes, o sea, para comprar foquito, limpiezas y todo eso, con colaboración de los pacientes. Después, bueno, ya nos dieron una caja chica, no en pesos, sino en material. Sí, ya todos los insumos de limpieza, de mandar, bueno, hace falta foco, papel, esto, el otro, ya hubo una atención en eso. Claro que sí. Y hoy... Pero seguimos sin presupuesto, sin organigrama. ¿Y una cantidad de personas con la que trabajes hoy? Y hoy estamos trabajando 3, 4 chicos de los de antes, quedamos 2, uno que fue nombrado específicamente para el umbral, un colega, somos 3, y otra profesional que se agregó últimamente, no específicamente para trabajar con adicciones, pero está en el umbral. Y a la tarde creo que va una persona. Bien, hoy hay gente que te está viendo por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, en el interior, en la capital, a través de Flow, de Digital, del Canal 4 Go, de DirecTV. Y de repente tiene este problema de adicción en la familia y quiere hacer una consulta, se quiere dirigir, ¿qué tipo de adicciones tratan? Sí, al umbral no, las puertas están abiertas, cualquiera que necesite un asesoramiento, orientación o tratamiento. Tal y así que mucha gente va y piensa que es una institución privada, porque no tenemos las colas para hacer esperar a la gente, damos turno, atendemos con turno. ¿En algún sitio? En Belgrano 1205. Bien, ¿y el teléfono sigue siendo el mismo? Desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 16, 17 de la tarde hay gente. Bien, ¿y el teléfono, el 424-9524, sigue siendo el mismo? Exactamente, sí. ¿Algún tipo de adicciones específicas trabajan o va desde el ludópata hasta la persona? Todas. Digo, la mayoría de las consultas son por consumo de pasta base. La mayoría. Claro que sí. Tremendo lo que pasa en nuestra sociedad. Laila, 25 años, este año se cumplen, desde el 96 has estado al frente del umbral. Hoy, parada en este momento de la historia, mirando para atrás, han hecho muchísimo. ¿Cuál sería tu mayor y cuando ustedes orgullo? me preguntaban cuál era el perfil, esto me daba gracia, porque como no tenemos organigrama, en algún momento fui coordinadora, después directora, jefa, pero ahora no sabría. Al frente del umbral. Al frente del umbral. Laila, ¿cuál sería tu mayor logro o tu mayor... a futuro, ¿cuál sería tu objetivo más inmediato en el umbral? Mi objetivo, que el umbral, que se sostenga el umbral. Bien. Que la decisión de las políticas sanitarias que
que continúen, decidan seguir sosteniendo el umbral. Si bien por ley le corresponde durante 90 años, pero varias veces nos sentimos amenazados, ¿sí? Porque es una casa muy linda, la cuidamos mucho, se las arregló muy bien la habitación, entonces es bastante tentador el lugar. Claro que sí. ¿Qué capacidad tiene? ¿Para cuántas personas? Exacto. Y calcula, somos 4 profesionales, más o menos atendemos 5, 6, 7 por día. Pero supongo, digo, en reuniones que se puedan hacer de autoayuda. Bueno, más o menos tiene un salón bastante grande, entre 40 personas. 40 personas. Perfecto. Laila, un orgullo haberte tenido aquí en el piso. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias por mostrarnos, abrirnos una ventana también a lo que pasa. Bien, gracias a vos por darme esta oportunidad. Gracias. A ustedes también, gracias por haber permanecido en el otro lado de la pantalla. Nos encontramos mañana con una nueva historia aquí en Entre Líneas. Hasta ese momento.